Esto sucedió en 2005, en Turquía, en la ciudad de Gebas, en el este del país. Los pastores estaban teniendo su día habitual, dejaron salir al rebaño a pastar y se sentaron a desayunar, cuando de repente una de las ovejas saltó por un acantilado y se estrelló contra la muerte. A la primera oveja le siguió la segunda, luego la tercera, luego la cuarta. Adivina cuántos animales saltaron al final. ¿Un par de docenas? 1500. 1500 ovejas se lanzaron por el acantilado una tras otra. Y podría haber sido mucho peor, porque ese día solo murieron 450. Las ovejas que saltaron primero. Sus cuerpos formaron una especie de colchón sobre el que aterrizaron las demás. Pero aún así, piénsalo, 450 ovejas. Se calcula que las pérdidas ocasionadas por estas muertes superaron los $100.000, una suma muy elevada para la región, especialmente a mediados de los años 90. Y, como de costumbre, un discreto recordatorio si te olvidas de poner like. Ponlo ahora. Pero, para empezar, ¿por qué las ovejas hicieron esto? ¿No deberían sus instintos haberlas llevado lo más lejos posible del acantilado? Las ovejas son animales muy sociales que necesitan la presencia de otras ovejas del rebaño en todo momento. Están programadas para seguirse unas a otras en cualquier circunstancia. Debido a este instinto de seguimiento, los pastores han dirigido a las ovejas durante siglos. Pero de hecho, el instinto de rebaño original ayudaba a las ovejas a defenderse de los depredadores. También las mantenía unidas en condiciones de poca visibilidad, etc. Por lo tanto, es poco probable que las ovejas turcas se dieran cuenta de que iban a morir. Más bien, el paisaje era tal que ninguna de las ovejas se dio cuenta de lo súbito que se rompió el suelo bajo sus pezuñas. Las ovejas se limitaron a seguirse unas a otras sin darse cuenta de lo que les esperaba. Una historia similar ocurrió en Suiza. Allí, en 2017, 13 vacas se salieron de un corral, rompieron algunas vallas y luego se lanzaron por un precipicio de 50 metros. Al investigar el incidente, la gente decidió que las vacas fueron perseguidas por un depredador. Pero con las ovejas, por supuesto, tal explicación no funciona. Todo ocurrió delante de los pastores. No puede ser esa explicación. Y aquí deberíamos decir una cosa muy importante. De hecho, los animales de rebaño no siguen a un líder, porque puede ser realmente peligroso. ¿Quién sabe lo que puede pensar? Ni siquiera el gregarismo le impide darse cuenta de ello. Pero si un cierto número de miembros del grupo actúan de la misma manera, los demás empezarán a repetirlo. ¿Y las ovejas? Pues algo debe estar yendo mal. Por supuesto, la gente sabe desde hace tiempo cómo funciona el pastoreo, y no solo los pastores lo utilizan. ¿Sabes cómo eran los mataderos en América? Eran estas estructuras de varios pisos en rampas. Esta rampa llevaría a los animales a la cuarta planta, a los fosos de sacrificio. No estamos discutiendo la ética y todo eso en este momento, en todo caso. Nunca hubo problemas con las vacas y los cerdos, pero las ovejas se amontonaban y se resistían. Entonces a la gente se le ocurrió una brillante idea: adiestrar cabras con cascabeles al cuello. Estas cabras conducían con confianza a las ovejas a los fosos, por lo que eran recompensadas, y las ovejas creían en esta confianza, ignorando incluso el olor a sangre. Estas cabras se llamaban cabras de Judas, y a pesar de su nombre, sustituían a un gran número de personas en la producción. Si no hubiera cabras, las ovejas no se procesarían en absoluto, y la gente no tendría bienes ni beneficios. Pero nada de esto es comparable a los animales de los que hablaremos a continuación. Ellos realmente tienen la mala suerte de tener líderes, porque, sin embargo, ahora verás todo por ti mismo, y las primeras serán las orcas. Es bien sabido que las orcas viven en manadas, que son unidades familiares muy unidas con una compleja estructura social. A la cabeza de la familia siempre hay una matriarca, la hembra de mayor edad, que enseña a las demás orcas cómo vivir, elige dónde se trasladará la manada y todo lo demás. Por regla general, las orcas hembras viven más que los machos, hasta 90 años en libertad y posiblemente incluso más. No es ninguna broma, y durante su vida acumulan muchos conocimientos vitales. Sin embargo, nadie es inmune a los errores, y si algo le ocurre a un rebaño, es el resultado de que una matriarca tomó la decisión equivocada. Esto es exactamente lo que ocurre cuando las orcas se quedan atascadas en el hielo. Es un problema bastante común del que son testigos en Rusia, en Canadá, en Japón. Ocurre así: una familia de orcas se acerca a la orilla, por supuesto para cazar, y entonces el viento cambia y mueve el hielo de modo que bloquea el camino de las orcas. Dirás, ¿pero se puede nadar bajo el hielo? Se puede, pero las orcas siguen necesitando salir a la superficie para respirar. Cuando el hielo cubre todo a su alrededor, no tienen forma de salir de la trampa y pueden asfixiarse. Si las orcas tienen suerte, la gente acude al rescate. Así, en 2013, los animales fueron rescatados por canadienses en la bahía de Hudson. 12 orcas podían morir simplemente de inanición.
Según los biólogos marinos, estas situaciones pueden deberse a que los grupos de orcas menos experimentados simplemente cometen un error. Nadan hacia el lugar equivocado porque, así es, porque eso es lo que decidió la matriarca, y casi condenó a toda la manada. A diferencia de los animales de rebaño y manada, los osos polares son solitarios, pero esto no les salva de cometer errores. Solo las hembras los cometen, y los osednos sufren. En 1989, los científicos registraron una destrucción inusual de una guarida de osos polares. La temperatura era alta para ser invierno, llovía o nevaba. Como resultado, el techo de la guarida simplemente se cayó, y bajo su peso perecieron tanto la osa hembra como sus osednos recién nacidos. Por supuesto, el cambio climático jugó un papel importante en este caso, en el que la osa no podía influir de ninguna manera. Pero en su momento fue el primer caso conocido de este tipo, y desde entonces nadie ha informado de nuevas destrucciones de guaridas, aunque no es que el planeta se haya vuelto más frío. Y los investigadores también han sugerido que la osa era demasiado joven e inexperta, por lo que la madriguera que excavó simplemente no cumplía las normas de seguridad. Sin embargo, los cachorros suelen morir nadando porque simplemente se ahogan. Sus madres eligen rutas demasiado difíciles, demasiado largas para que los osednos puedan nadar. Y sí, es comprensible que la madre osa apenas tenga elección, pero estar tanto tiempo en el agua cuando tienes osednos contigo y aún así no ayudarles de ninguna manera es extraño. Los cisnes viven en grupos, y cuando escasea el alimento a finales de otoño y en invierno, toda la bandada emigra a un nuevo lugar. Suelen ser praderas abiertas cerca de una masa de agua, donde los cisnes se alimentan de hierba. Pero antes de que puedan comer, deben encontrar el nuevo lugar, y normalmente lo hacen una o dos aves. Cuando encuentran un lugar especialmente bueno con acceso a comida, agua y otras cosas, se quedan allí. Y entonces otros cisnes se dan cuenta y se unen. El esquema funciona y requiere un esfuerzo mínimo. Pero este hábito de confiar en un par de cisnes sin comprobar qué tipo de lugar han elegido, ha puesto a un grupo de cisnes en una situación muy incómoda. Sucedió en Eslovaquia, e hizo que los granjeros locales se sintieran realmente confusos. Al principio aparecieron allí un par de cisnes, atraídos por los grandes charcos de agua y los brotes verdes. Pronto más y más aves se sintieron atraídas por los campos. Al confundir la adormidera con la canola, empezaron a alimentarse de los brotes, lo que naturalmente provocó su intoxicación. Probablemente sepas sin mí que las flores de adormidera contienen cantidades peligrosas de alcaloides, y estos alcaloides son tóxicos para los estómagos de las aves. Incapaces de volar y vulnerables a los depredadores, decenas de cisnes murieron. Y por si fuera poco, una bandada de más de 150 aves destruyó también una parte importante de los campos de adormidera, privando a los agricultores de ingresos. Pero, al igual que en el Reino Unido, los cisnes están protegidos en Eslovaquia, y los agricultores no podían sacarlos físicamente de los campos. En consecuencia, los conservacionistas se involucraron y transportaron algunas de las aves a un centro de rehabilitación. Pero, por desgracia, la mayoría de los cisnes murieron allí. Todo por culpa de una pareja inexperta que aterrizó en el lugar equivocado. Pero vale, cisnes, no es que sean muy listos después de todo. ¿Y los elefantes? Son unos animales inteligentes, lo hemos tratado muchas veces en nuestros vídeos. Y, sin embargo, ellos también sufren a manos de los dirigentes. En marzo de 2020, un grupo de 14 elefantes asiáticos abandonó su hábitat en la ciudad de Puer, en China, y salió a pasear. Los elefantes consiguieron hacer un viaje enorme, sin que nadie se diera cuenta de hacia dónde o por qué se dirigían los animales. En 40 días, los elefantes destruyeron 56 hectáreas de tierras de cultivo y causaron daños por valor de más de 1,1 millones de dólares. Por el camino, también se cruzaron constantemente con la gente, destrozaron propiedades, pisotearon gallineros e incluso robaron 100 kilos de grano de la destilería de un pueblo. Pero siguieron adelante. No está claro por qué la manada hizo el largo viaje desde la reserva, que estaba siendo vigilada por una docena de drones, pero un experto cree que la razón es un líder inexperto. Un mal liderazgo envió a los elefantes a un largo viaje que no llevaba a ninguna parte. Tal vez, y lo que es más probable, el propio elefante no se dio cuenta de que había cometido un error y estaba seguro. Todo está bien, esta es la ruta que debe seguirse. Además, encontraron un buen botín por el camino. Algunos lugareños se quejaron de que los elefantes se comían campos enteros de maíz y piñas de los camiones. Un vendedor de coches denunció que 6 elefantes visitantes se habían bebido 2 toneladas de agua en su tienda. Otros aplastaron pollos, metieron sus trompas en las ventanas de residencias de ancianos. En resumen, se lo pasaron en grande. El incidente fue la mayor migración de elefantes salvajes registrada en China. Por el camino, los elefantes provocaron 412 accidentes en los que dañaron cosas y en un momento dado, los animales llegaron a paralizar toda una ciudad. ¿Cómo acabó todo? Las autoridades intervinieron.
Crearon un comité de emergencia para garantizar que los elefantes volvieran a casa sanos y salvos. Se construyeron carreteras provisionales específicas para los elefantes, se instalaron vallas eléctricas y trampas en varios lugares para mantener a los animales en movimiento. Un equipo de 360 personas vigiló a los elefantes con 76 vehículos y 9 drones. Al cabo de 17 meses, los elefantes regresaron a su santuario original. Su viaje duró más de 1.300 kilómetros. ¿Te imaginas qué le dijeron los elefantes a su líder cuando llegaron al punto de partida? Menos mal que ninguno resultó herido. 1 millar de aves de Chicago tuvieron mucha menos suerte. Murieron porque eligieron la dirección equivocada durante su migración. El 9 de octubre de 2023, 964 aves se estrellaron contra el McCormick Place Lakeside Center, un edificio predominantemente de cristal situado a orillas del lago Michigan. En una noche murieron tantas aves como suelen morir en un año, porque sí, las rapaces se estrellan periódicamente contra un edificio porque no lo notan, pero esta vez el número de muertos no tenía precedentes. Anteriormente, el récord de aves muertas en un solo día volando hacia el centro de convenciones era de entre 200 y 300, pero casi 1000 fue demasiado. Cuando los científicos intentaron encontrar la causa de este trágico suceso, se dieron cuenta de que había varios factores a la vez, que coincidieron muy desafortunadamente. En resumen, fue una peligrosa combinación de temporada migratoria, condiciones meteorológicas difíciles y falta de medidas de construcción respetuosas con las aves. Concretamente, tantas aves volaron esa noche porque se habían acumulado a la espera del viento adecuado. Las nieblas se superpusieron a su vuelo, lo que redujo la visibilidad, y las nubes bajas obligaron a las aves a acercarse al suelo y más cerca de los edificios. Y además, muchas de las aves que se estrellaron eran probablemente jóvenes y estaban en su primera migración. Simplemente no tuvieron la oportunidad de averiguar cómo hacer las cosas realmente. Para ser justos, vale la pena decir que no todas las aves tienen líderes durante la migración. Justo aquí están los verdaderos cabecillas en los que los demás confían incondicionalmente y no piensan en absoluto. Sin embargo, las aves que vienen por detrás siguen a las que vuelan por delante de ellas, por lo que siempre hay alguien que lidera. Pues bien, parece que los pájaros de Chicago han tenido unos anclajes muy desafortunados. Pero la culpa no es solo de los pájaros, sino también de los humanos. Los paneles de cristal que tanto nos gusta instalar en los edificios altos confunden a los animales, que ni siquiera se dan cuenta de que hay un obstáculo delante. Por no hablar de la iluminación. Reducir la iluminación, sobre todo durante los periodos clave de migración, puede reducir el número de aves muertas mientras vuelan por las zonas urbanas. Algunas ciudades incluso tienen leyes que lo regulan. Y aunque suene raro, las palomas, a diferencia del resto de animales de los que he hablado hoy, son capaces de calcular y cancelar a un líder no tan inteligente. Sí, los elefantes superinteligentes harán kilómetros, pero las palomas no. Y estamos hablando de palomas domésticas normales. Viven en bandadas y en consecuencia hay una paloma principal que decide hacia dónde volará toda la bandada. Para entender cómo funciona todo, los investigadores tumbaron la brújula a una de esas palomas jefe. Por cierto, las palomas se orientan con la ayuda de una brújula solar interna, que sigue la posición cambiante del sol durante el día. Así pues, los científicos hicieron volar a la paloma líder en la dirección equivocada y se sorprendieron al comprobar que los demás miembros de la bandada, que tenían todo en orden con la brújula, simplemente degradaban a su líder y volaban hacia donde era necesario. Quizá los elefantes y las orcas tengan algo que aprender de ellas. Sí, ¿se ha acabado ya? Ya que estás aquí, dale a me gusta. ¡Hasta luego!